Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el podcast de filosofía donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? El capítulo anterior cerramos la sección de conciencia desventurada. Hablábamos acerca de las obras piadosas y de la mediación que se da y cierta negación del cuerpo, y con eso cerrábamos la cuestión de la autoconciencia y damos el paso hacia una nueva etapa. En este capítulo comenzaremos el apartado CAA, razón, y leeremos el principio del capítulo 5, certeza y verdad de la razón. Certeza y verdad de la razón. Entonces la conciencia se da cuenta en un movimiento totalmente idealista, sí, que el mundo es mundo porque lo estoy construyendo yo. Efectivamente, ¿no? Entonces hay un paso de negación del mundo. Del mito a logos. Exactamente, básicamente es como históricamente hablando el paso de la Edad Media, entre comillas, a la racionalidad, al idealismo, hasta cierto humanismo en donde todo es una representación de la conciencia. Uh-huh. Pero lo que vamos a ver acá es como una crítica a ese idealismo, si quieren, un poco ingenuo o un poco abstracto, del cual Hegel se identifica en algunas cosas pero niega otras. Entonces vamos a mencionar algunas ideas que son de Kant, que son de Fichte, que son de Schelling, que son propias de todo idealismo despegado, quizá. Ajá. Incluso propio de Berkeley y de otros autores más. Porque yo aquí tengo 3 comentarios para hacer. Y al modo tomista, número 1. Número 1, a saber. Lo más fundamental soy yo. Sí. Esto, a quienes nos escuchan, lo tengo anotado en mi libro. Así es. El mundo es racional porque yo soy racional. Sí. Lo que significa que yo estoy haciendo racional el mundo, sí, lo cual significa que la realidad que nos interesa, a final de cuentas, es mi realidad. Claro. O bueno, no que a ustedes les interese mi realidad de Maki, pero que a Maki la realidad que le interesa es la de Maki y a Néstor la de Néstor. Claro, y tiene que ver mucho un poco con esta idea kantiana, pero que todavía sigue estando muy presente, de que la realidad en sí misma es inconexa o que es un cúmulo de cosas uh-huh, como desordenadas, ¿no? El famoso caos de las sensaciones, hasta que entra la razón y la razón las ordena, les da sentido, las categoriza, pero ese orden no está en la realidad. No es el absolutamente otro que le está dando racionalidad, sino soy yo. Es la conciencia, sí, es un subjetivismo a final de cuentas, y esto lo vemos desde la perspectiva incluso histórica, cómo se afianza la razón, la diosa razón, históricamente hablando, cómo se constituye como el garante de todo orden y de todo sentido en la ilustración. Y la ilustración es fruto de este racionalismo que surge con el humanismo, pudiéramos decirlo así. Y entonces ahí va mi comentario número 2. 2. En el mismo tenor del número 1, sí, es que el mundo es como yo, porque yo soy quien lo construye. Así es. Yo construyo el mundo racional, pero que ahí está el defecto del mundo, en que a final de cuentas viene de mí, que soy imperfecto, bla, bla, bla. Sí. Pero pues es algo que habrá que sortear después. De entrada nos damos cuenta de que la racionalidad del mundo no viene ni del mundo ni del espíritu absoluto o así, sino que viene de mí. De la conciencia, sí, uh-huh, de un yo que estructura, de un yo, bueno, vamos a llamarlo así de momento, de un uh-huh, yo, ok. Y había un tercer comentario, ¿no? Y el número 3 sí, es que hace Hegel un resumen, sí, de la autoconciencia, y cito... Para ella, al captarse así, es como si el mundo deviniese por vez primera. Sí. Antes no lo comprendía, lo apetecía. Ahí está lo de la apetencia. Así es. Y lo elaboraba. El trabajo. Ahí está el trabajo del amo y el esclavo. Ok. Se replegaba de él sobre sí misma.
el escepticismo y el estoicismo. Sí. Que decimos, bueno, no veo el mundo, solo soy yo. Lo cancelaba para sí, o sea, el cristianismo. Bueno, nosotros lo interpretamos como el cristianismo, pero este sentimiento religioso. Piadosa, ajá, cierto. Y se cancelaba a sí misma como conciencia del mundo en tanto que conciencia de la esencia, lo mismo que como conciencia de su nulidad. O sea, yo me estoy cancelando a mí misma, no solo en mi expresión religiosa, sino como veíamos en el capítulo anterior, nos alienamos porque empezamos a vivir para el absolutamente otro, que ¿cómo es lo inmutable? Lo inmutable, sí. Y luego se termina pervirtiendo porque también nos alienamos frente al mensajero. También, al mediador. Ajá. Exacto. Y entonces no nos estamos dando cuenta de que a final de cuentas, valga la redundancia, yo soy el dueño de mi propia vida. Por supuesto. Qué empoderador. Has hablado con sabiduría, Maki. Me parece que no hay nada más que agregar al respecto, al menos con respecto a este párrafo, ¿verdad? Uh-huh. La conciencia que es esta verdad ha dejado atrás y olvidado este camino al surgir de un modo inmediato como razón. Dicho en otros términos, esta razón que surge de un modo inmediato surge solamente como la certeza de aquella verdad. O sea, otro resumen, ¿no? Otro resumen que enfatiza la cuestión de el idealismo y de como cierta manera en la cual Hegel entiende estos términos que para nosotros también significan muchas cosas, pero se resignifican en Hegel en la medida en que retoma ambos. ¿Por qué? Porque si tú comparas a Hegel con respecto a Aristóteles, pongamos por caso, Aristóteles es un realista y Hegel sería en cierta manera un idealista. Uh-huh. Pero si tú comparas a Kant con Hegel, el idealista es Kant. Y Hegel es menos idealista y más realista, incluso más cercano a Aristóteles que a Kant. Ajá. Y esto llama bastante la atención. Hay una frase muy famosa de Hegel que a veces es casi como la síntesis de su filosofía, que dice que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Uh-huh. Con este tipo de idealismo, que es una nueva forma de conciencia a la cual estamos llegando, parecería ser que la frase únicamente llega a la mitad. Y está diciendo que todo lo racional es real, pero no que todo lo real es racional. Uh-huh. Lo que quiero decir es que, como estabas tú comentando, si estamos en una nueva forma de conciencia en la cual la conciencia pone todo el orden, todo el sistema, todo el esquema, es porque ese esquema le corresponde a la racionalidad, no porque se encuentra afuera. Ya. No hay entonces una correlación entre realidad y racionalidad que sea recíproca y vinculante, sino más bien todo lo racional es real en la medida en que está ordenando a lo real, en la medida en que le está dando sentido y coherencia, pero lo real por sí mismo no es racional. Y entonces no está negando que exista un mundo fuera de nosotros. No, por supuesto que hay un mundo fuera de nosotros, pero esa cosa que está allá fuera de nosotros, que está arrojada, vaya Dios a saber qué es, y ese es el grave error del idealismo de este corte, de esta índole, porque pone una barrera, como ya os lo había dicho, y lo asume como aquello que es en sí, pero aquello que es en sí como incognoscible. Entonces, dentro de su propia naturaleza, al asumir que la razón lo es todo, si tú quitas lo racional de la conciencia, te quedas sin nada. Te quedas con tu sopa ahí de realidad. Y que quién sabe qué sea y nunca la vas a conocer. Aquí siento que está dando una explicación, aunque no entiendo cuál es, sí, ante la pregunta que surgiría, que es, bueno, si el mundo es racional porque yo soy racional y yo estoy construyendo ese mundo, ¿dónde queda el otro? Pues el otro, es que también hay una idea como muy básica del idealismo, que sería el hecho de que hay yo subjetivo, o sea, yo soy un sujeto, tú eres un sujeto, y todos los seres humanos, en cuanto a seres humanos, somos sujetos individuales y somos un yo, pero yo soy yo y tú eres tú, valga, pues sí, ¿no? Valga la más básica lógica y el principio de no contradicción. Sin embargo, dado que buscamos condiciones trascendentales, porque Kant lo que busca son condiciones de trascendentales del sujeto que conoce, aquellas condiciones que le hagan posible el conocer, esas condiciones no solamente son mías,
no solamente son tuyas, no solamente son de X o Y sujeto, sino que le pertenecen a todo sujeto en cuanto sujeto. Entonces no estamos hablando de un yo empírico, esto es yo soy yo y tú eres tú, pero detrás de esas diferencias concretas, particulares, empíricas, más allá de este yo empírico existe el yo trascendental. Y esta idea del yo trascendental soy yo y eres tú, en tanto que condición de posibilidad del conocimiento humano. Entonces rompes las diferencias y esto permite estructura y unidad al conocimiento del ser humano, situados en el plano de lo trascendente, no del yo que soy particular, del yo Néstor o de tú Maki, sino de el yo trascendental como sujeto que está por encima como de nuestras diferencias. Como la yoidad. Ajá, la yoidad. Y eso es lo que está por encima de todos nosotros. Yo entendería lo siguiente, porque yo creo que tienes ahí un subrayado que debe de decir contra Kant. Sí. ¿No? Ajá. Se manifiesta como una multiplicidad de categorías. Claro. Y ahí tengo kantianas. Claro. O sea, categorías kantianas. ¿Por y qué? Además, en la frase de solamente el mal idealismo unilateral hace que esta unidad reaparezca como conciencia en uno de los lados y frente a ella un en sí, ponía yo que es poner énfasis en el sujeto y la unidad es la unidad del yo. Claro. Que es lo que decías hace un momento, ¿no? Así la es. yoidad. Ajá, porque entonces, ¿cómo tratamos o cómo lidia el ser humano con tanta diferencia? Porque sobreentendemos que el mundo es diverso, es distinto, hay multiplicidad. Para evitar que se pierda en este caos de diferencias, Kant tiene que introducir un principio unificador, es el yo, pero dentro del yo también hay formas que juzgan, o mejor dicho, categorías, pues no son formas, son conceptos o categorías que van a establecer que esto sea uno, que esto sea muchos, que esto exista, que sea una sustancia, que tenga causalidad, pero son conceptos con los cuales trabaja el entendimiento. ¿Cuál? Bueno, pues el entendimiento de un yo que es autoconciencia, podríamos decirlo así. Me parece que ahí sería el punto que está tratando de criticar Hegel y decir, bueno, es que Kant primero saca las categorías de quién sabe dónde. Un poco también lo que Kant criticaría de Aristóteles. Ajá. Y segundo, que pues no puede ser así en la realidad, porque no es que estén solamente las categorías en el entendimiento, sino tienen un cierto correlato en la realidad. Está hablando de Kant otra vez, basándome en una nota que tengo aquí de hace años, Sí. cuando dice: la singularidad es su paso de su concepto a una realidad externa, el puro esquema que es conciencia y que con ello, por ser singularidad y uno excluyente, es también la referencia a un otro. Y ahí tengo anotado que es una crítica a Kant y critica su formalidad que queda vacía y depende del otro. Lo que Kant trata de establecer en la crítica de la razón pura, pues es el esquema trascendental del pensamiento humano. Un esquema a priori, cómo es que el sujeto conoce y declara, bueno, que tiene formas puras de la intuición, conceptos puros del entendimiento y que cae en ciertas aporías de la razón, ¿no? Antinomias de la razón. ¿Qué es lo que sucede respecto de Hegel? Bueno, me parece que Hegel está enfatizando en la cuestión de qué se pierde cuando tomamos el esquema kantiano. Y lo que se pierde es la multiplicidad, la diferencia, lo real en cuanto tal. Únicamente te quedas con un esquema, pero el esquema es vacío. Nuevamente es, un poco ya lo habíamos dicho, y esto me parece que está muy relacionado con críticas que ya se habían realizado desde el prólogo. Ajá. Pero o sea, acá más específicas, me parece. Hay una esencia que es Sí. la yoidad, Ajá, sí, que para Kant es como que lo privilegiado, sí, y está diciendo Hegel, bueno, sí, la yoidad, pero lo importante de esa esencia son los múltiples que la componen. Para Hegel estoy yo, Maki, tú, Néstor, Sí. quien nos escucha, Sí. y entre todos nosotros y nuestra racionalidad hay un yo que nos comunica, ¿no? Sí. O sea, que construimos racionalmente, y por eso yo veo este micrófono y tú ves lo mismo, ¿no? sí.
Pero para Kant, entonces lo que importa nada más es el yo. No importa ni Maki, ni Néstor, ni quien nos escucha, o es al revés. No, me parece que lo que efectivamente en una parte estoy de acuerdo. Lo que a Kant le interesa es buscar condiciones a priori, y esas condiciones a priori, valga la redundancia, hay que buscarlas antes de la experiencia. O sea, lo que compete a la yoidad antes de que sea yo Maki, yo Néstor, yo escucha, claro, etcétera. Sí, porque ¿no? si agarramos a un sujeto concreto, este sujeto está lleno de experiencias, de lo que te pasó el día de ayer, de lo que te pasó hace 5 años, de lo que te pasó hace 10 años, y eso constituye un cúmulo de diferencias, de diversidades, de captaciones del mundo, que a final de cuentas para Kant serían no tan importantes como determinar aquello que te permite tenerlas. Y aquello que te permite tenerlas es algo que no solamente a ti te permite tenerlas, sino también a mí y a todo sujeto, en tanto yo. Y entonces Hegel lo que hace es decir, como el meme, ¿no? ¿Por qué no los dos? ¿Y por qué no la realidad? Ajá. ¿Y por qué no sujeto? ¿Y por qué no algo que esté afuera y que también tenga racionalidad? Yeah. Cuando decimos que tenga racionalidad no significa que tenga la capacidad de pensar a modo humano. O sea, que piense la piedra o así, ¿no? Ajá, pero que tenga una forma inteligible, pudiéramos decirlo así. Que el mundo en su estructura sea inteligible y el ser humano conecte con esa racionalidad, porque entonces conectamos sujeto y objeto. Como que hay una tensión de la cual alguna vez habíamos hablado entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Porque este vínculo es mutuo. Es como si yo llamo al mundo y el mundo me responde. O yo escucho al mundo porque el mundo me está llamando, ¿sí? Llamémoslo intencionalidad, aunque nos pudiéramos meter en problemas. O escucho al mundo porque el mundo puede ser escuchado. Por supuesto. Y Kant dice no. Se halla en contradicción inmediata al afirmar como la esencia algo doble y sencillamente contrapuesto, la unidad de la percepción y al mismo tiempo la cosa, que aunque se la llame el impulso ajeno, la esencia empírica o la sensibilidad o la cosa en sí, sigue permaneciendo la misma en su concepto extraña a dicha unidad. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, la tirada directa de piedras a Kant, ¿no? ¿Por qué? Con lo de la cosa en sí. Claro. Yéndonos al principio del párrafo, menciona que creemos que el mundo es nuestro, ¿no? Y yo aquí tenía así como mi caminito de que como todo es yo, todo me pertenece. Porque este micrófono es el micrófono como yo lo percibo. Entonces, este micrófono que yo veo es mío. Y lo que yo veo como mío, creo que es la realidad que ya está acabada. O sea, yo no me pongo a pensar, ¿y este micrófono en verdad será un micrófono? Simplemente es como que, bueno, si al final de cuentas el mundo es como yo lo percibo, como yo estoy en condiciones de percibirlo, pues ya, o sea, ahí está. Y entonces, aunque yo construya la realidad, necesito el dato de la experiencia. Y el sujeto se quedaría atorado entonces en algo vacío. Porque el idealismo propone que el mundo real no está, no... Sí, es muy curioso porque hay una contradicción muy curiosa que Hegel dice que hace surgir el idealismo cuando dice que la verdad es él, ¿no? O sea, la racionalidad. Y cuando menciona el escepticismo, que dice que es al revés, porque para el escepticismo no podemos afirmar ni conocer nada. Y para el idealismo, así como está exponiendo él que se entiende normalmente, pues todo es verdadero, porque entonces todo lo que yo estoy viendo y conociendo es verdadero porque simplemente yo lo estoy percibiendo, ¿no? Claro, pero únicamente si te sitúas demasiado en estas condiciones que te lo hacen posible conocer y quitas toda la experiencia, resulta que queda también vacío y queda en puras categorías que no funcionan. Esto es, imagina una persona que está encerrada pensando, pero que no tenga experiencias como para llenar esas categorías. Entonces también es como un tipo de esquema vacío, como lo hemos estado diciendo, pero depende demasiado de aquello que se supone que es lo no esencial. Lo no esencial es lo empírico, lo no esencial es la cosa en sí.
Y resulta que no es esencial, pero sí lo necesitas para no tener tu mundo vacío, ¿no? Exactamente. Entonces sí es esencial. Entonces algo falla de raíz en el idealismo, al menos según como nos lo quiere presentar Hegel. ¿Qué es el siguiente paso? En pocas palabras, si resulta que me estoy contemplando demasiado a mí y no encontré lo que esperaba y necesito demasiado de la experiencia, nos botamos hacia lo contrario, y lo contrario sería una razón que no se embota en sí misma, sino una razón que observa. Pues hasta ahí le vamos a dejar por este capítulo. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Fundamentalmente, la crítica que Hegel vuelve a realizar nuevamente a Kant y a todo el idealismo, y cómo este idealismo, que nada más es unilateral, pone todo en el yo, pero se queda vacío de contenido. Nos escuchamos la siguiente semana para leer el apartado Razón Observante, donde leeremos esos primeros párrafos introductorios y comenzaremos la lectura de A minúscula, Observación de la Naturaleza. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en iTunes, YouTube, Spotify. Saludos a quienes nos escuchan desde iVoox, que ya nos han comentado. Y pues encuéntrennos, coméntenos, compártanos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.